Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante donde se platicará sobre el manejo de la hemorragia uterina abundante relacionada con miomas uterinos, el caso de los pacientes con cirrosis. Uno de nuestros invitados al conversatorio amigo es el doctor Álvaro Peña Jiménez, un experto en el tema, quien es especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC. Nuestra siguiente invitada es la nutrióloga Mercedes Cabrera Díaz, quien nos hablará de qué elegir: ayuno intermitente versus tiempos restringidos de ayuno, quien es nutrióloga clínica y perinatal. Al final podrán hacer preguntas sobre alguna duda y en la coordinación de preguntas y respuestas, el doctor Jorge Luis Po, internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la clínica RMD, Ciudad de México. Y pues le dejo la palabra al doctor Jorge Luis Po, quien nos hará favor de ampliar esta presentación. Por favor, doctor Po. Gracias, querida Hortensia, y bienvenidos todos a una sesión más de nuestro conversatorio. Hace poco con algunos amigos comentábamos que ya llevamos pues más de 10 años estar en línea mes con mes haciendo nuestros conversatorios, de manera que hoy pues tenemos casi el conversatorio número 120. ¿Pueden creerlo? Y esta ocasión estamos muy felices de que estén, como el año pasado, de nuevo con nosotros. Pues, por un lado, Mercedes Cabrera, nutrióloga, y por otro lado, Álvaro Peña, ginecólogo, que estamos encantados y agradecidos, como otros años. Así es que primero quisiera pedirle para los nuevos que no conocen mucho esta labor educativa altruista y esta participación de años previos, que se presentaran. Entonces le voy a pedir primero a Mercedes que se presente. ¿Quién es Mercedes de la dimensión humana y en la dimensión profesional, por favor? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Un gusto estar aquí. Mi nombre es Mercedes Cabrera, soy nutrióloga clínica egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y posteriormente me especialicé en nutrición perinatal, es decir, nutrición en el embarazo. Sin embargo, abordó todo el tema de nutrición en el ciclo de la vida, desde mujeres embarazadas y pacientes con alguna patología, alguna enfermedad o incluso pues cambios en la dieta que se deban de hacer acorde a lo que el paciente requiera. Actualmente doy consulta privada, me encanta lo que hago y pues feliz de estar aquí con ustedes un año más. Gracias, Mercedes. Álvaro. Hola, doctor Po. Hola, Mercedes. Saludos a todos. Gracias por invitarnos una vez más. La verdad es que nos encanta a los dos participar con el grupo Amigo. Es maravilloso escuchar cómo hemos ido avanzando con algunos de los temas. Bueno, yo soy Álvaro Peña, yo soy ginecólogo, tengo aproximadamente 15 años dedicándome en este tema de la ginecología. Me especializo mucho en las patologías infecciosas, pero también en esos tumores benignos que se llaman miomas, que viene hoy mucho al caso. Temas de microcirugía, cirugía robótica, cirugía mínimamente invasiva son una de las líneas que hemos tomado de atención. Y pues bueno, el tema de la interacción de las parejas es algo que interviene mucho la miomatosis uterina y hoy vamos a estar gustosos de platicar con ustedes algo de ello. Muchas gracias a los dos. De nuevo, pues vamos a empezar con el bombardeo de preguntas y les recuerdo a los que nos escuchan que lo divertido de nuestro conversatorio es precisamente el que nos envíen sus preguntas o sus comentarios, porque todos los leemos. Entonces, tal vez
tal vez como preámbulo para que todo el mundo se anime, es ya que mencionó el doctor Álvaro Peña el término, que nos explique qué es eso de la cirugía robótica. ¿Todos los ginecólogos practican cirugía robótica o qué es eso de la cirugía Bueno, robótica? ¿Todos los hospitales públicos tienen cirugía robótica? A ver, explícanos un poco más. Bueno, les voy a platicar algo. Soy el primer mexicano certificado en el Hospital de la Mujer de Boston. En el año 2012 recibí el primer título de certificado. Los años han pasado y es parte de una tecnología que estoy seguro que con el tiempo irá abordando muchos campos, sobre todo porque viene la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial en el tema quirúrgico ha hecho bastantes aportaciones. Ya está la primer cirugía de vesícula realizada con inteligencia artificial, con robótica. Pero bueno, ¿qué es? El primer robot que se diseñó, en el que yo participé, fue la consola que se llama Da Vinci. Da Vinci tiene cuatro generaciones. La primera, digamos, de gran impacto cosmopolita fue la consola SI. El Da Vinci es un instrumento, una computadora, donde el cirujano aborda el paciente con unos brazos, son tres o cuatro brazos, para múltiples especialidades, desde cardiología y neurología hasta nosotros ginecólogos, pasando por muchas otras especialidades. ¿Qué es lo que hace el robot? Minimiza el error humano y lo ralentiza o lo perfecciona de tal manera que un gran ejemplo del robot es uno de nuestros exámenes es tratar de pelar una uva y volverla a coser. Ese era el principal. Los que saben hacer origami tienen que hacer una figura en un cuadrito de 1 centímetro por 1 centímetro. Esa es la perfección que nos da el robot, tratar de poder magnificar las imágenes en tercera dimensión y también tratar de tener el mínimo daño colateral. Alguien puede haber tomado mucho café en la mañana y entrar con un poco de temblor. Eso lo corrige el robot y evita que haya movimientos bruscos de tal manera que la perfección lo hace. Ahora, también nos permite agilizar procesos como son trasplantes, zonas muy críticas como el corazón, cirujanos cardiotorácicos son los más aguerridos. Sin embargo, hoy en día, la especialidad que más cirugías ha hecho en todo el planeta es la urología, con la cirugía de próstata. Sí, el ginecólogo, nadie apostaba por nosotros y empezamos a incrementar el número de casos, sobre todo para corregir o reconstruir úteros. Pero los urólogos se han convertido hoy por hoy en los estelares para realizar este tipo de procedimientos en las cirugías de próstata, ¿no? Wow. A ver, solo por curiosidad, esto de pelar una uva quiere decir que la cáscara la La vuelven la a vuelven a unir. unir. eh, Unimos, sí, una vez utilizamos, quitada la cáscara, se conserva la cáscara y hay que volverla a unir. así es, el tema Wow, es esto es cortar. milimétrico. No, hombre, es milimétrico, es maravilloso y es el ejemplo. Hay muchos ejemplos en YouTube de este ejercicio, pero imagínense poder volver a unir la cascarita de la uva con un hilito de un grosor de 10 ceros. Eso significa, es milimétrico, ¿no? Yo creo que un pelo, un cabello, puede ser mucho más grueso que ese hilo. Se necesitan lupos para poderlo utilizar, pero sí es divertido. Wow, maravilloso. Muy bien, entonces, como pequeña introducción, mientras que más gente eh, se entera de que ya estamos en nuestro conversatorio. Ah, tal vez para, también para animar un poco a la gente. Mercedes, creo que no hay un robot Da Vinci en, en nutrición, pero ¿tú dirías se está robotizando la nutrición?
Por ejemplo, esto de tener báscula, ¿es cualquier báscula o se requiere una báscula especial? ¿Cuál es su equipamiento formal que tú dijeras para los pacientes que debería tener un consultorio de una nutrióloga clínica? Ok. Lo importante en el consultorio de un nutriólogo clínico es saber la composición corporal de los pacientes, no solamente el peso total. El peso total no nos dice con certeza y con precisión o sea, ese peso total de qué está formado. Es decir, la composición corporal está conformada por grasa, músculo, hueso y agua. Entonces, eso es lo importante al ir con un nutriólogo clínico, poder saber la composición corporal de, pues, que cada paciente presenta. Podemos pesar el número que me quieran decir, pero es importante saber cuánto de ese peso es grasa, cuánto de ese peso es músculo, si es una persona que es deportista, si es una persona que es sedentaria. Entonces, hay personas incluso que tienen un peso digamos 90, 80, 100 kilos, pero son personas que su porcentaje de grasa es mínimo y viceversa, ¿no? Entonces, es muy importante saber la composición corporal de un Claro, paciente ok. para poder abordar la consulta y no solamente el peso total. Las básculas que están en las farmacias o que están en las tiendas departamentales son básculas que se sube muchísima gente, no están calibradas. Entonces, eso es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta cuando nos vamos a pesar. Excelente. Porque a veces nos ha tocado la paradoja de gente muy pesada, robusta, pero hacen mucho ejercicio. Entonces puede ser que su peso corporal total sí esté aumentado, pero es músculo, ¿no? Y creo que lo que ayuda a estos tipos de básculas, ya con tecnología tipo de segmentación de la músculo, Corporal, de correcto. la grasa, es que podamos enfocarnos en el problema real, 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 que es el exceso de grasa, ¿no? Bien, paso de nuevo con el doctor Álvaro Peña. Álvaro, este tema de nuestro título de hoy, que hemorragia uterina, normal y todo, ¿realmente es algo frecuente? Porque bueno, todos los hombres tienen próstata, todas las mujeres tienen útero, pero ¿realmente todos los hombres se enferman de su próstata o todas las mujeres se enferman de su útero? O sea, ¿realmente es algo frecuente o de pronto se maximiza y de pronto en este tema de la menopausia, pues la gente empieza a confundir algo que es fisiológico, ¿no? Ah, Que es el término de la vida, digamos, hormonal de sus ovarios, o es algo que realmente todas las mujeres van a sufrir y todas las mujeres van a tener que quitarse su útero. Por favor, acláranos esto. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades del útero? Bueno, yo lo dividiría esta pregunta en varios conceptos. El primero es, todas las mujeres van a terminar su edad reproductiva y van a llegar a un punto donde se vaya su regla por un año y eso lo denominamos menopausia. Durante el periodo de reproducción, que es la menarca, la primera regla y la última regla, vamos a ir modulando un patrón menstrual de sangrado. Eso es muy importante entenderlo, porque si nosotros entendemos el patrón de sangrado menstrual normal, eso nos va a dar muchas respuestas. ¿Qué es normal? Uno, en cuanto a días del sangrado, es normal reglar entre 2 y 7 días. Cualquier tipo de manchado que se dé entre 2 y 7 días se considera normal. Hay quien dice 3, hay quien dice 6, pero a grosso modo la OMS así también lo cataloga. Ahora, eso es un concepto. ¿Qué tantos días reglo? El siguiente concepto es cuánto reglo. Es muy difícil y con los años es muy difícil categorizarlo porque hay mujeres que pueden usar 10 pantiprotectores, 5 toallas nocturnas y ahora viene una información que para mí es de lo más importante que sepan todas las mujeres. En las toallas que compran, en la parte de atrás
viene la cantidad de mililitros que capta esa toalla. Hasta el año 2008-2009 se sabía, por ejemplo, que un tampón regular captaba entre 5 y 10 mililitros como cantidad tope. Ahora hay tampones más pequeños, hay ultraabsorbentes y bueno, hay que checar eso. Un pantiprotector, 5 mililitros. Solo 5, wow. 5 mililitros. Una toalla regular entre 10 y 20 mililitros. Las toallas nocturnas, y esto yo lo acabo de saber justo por alguna marca que ayudamos a definir conceptos, entre 30 y 45 mililitros. Y aquí viene la importancia de preguntar, ¿qué tipo de toalla utilizas? Porque cuando hablamos más de 80-85 mililitros, esa definición es sangrado menstrual abundante. 85 mililitros Mililitros por por día. día. Por Ok, día. ya. Eso no puede pasar, eso nos puede llevar a datos de anemia, etcétera, ¿no? Todo lo que de desgaste, cansancio, depresión, etcétera. Muy importante. Y ahí nosotros debemos de distinguir qué es lo que está causando ese exceso de sangrados. Pero eso lo voy a dejar al final, puesto que también tienen que saber todas las mujeres que nos están escuchando. Ya hablamos de cantidad, ya hablamos de duración. El último concepto, no por ser el último el menos importante, frecuencia. Las mujeres, para tener un patrón normal de sangrado, y eso acaba de cambiar hace no mucho, un sangrado normal oscila entre 26 y 34 días. ¿Ok? Ven- Entre 26 y ciclos, 34 días. los ciclos de Los ciclos, cada cuánto viene el periodo. 26 y 34 días, ok. Entonces, después, esto es normal. Si es menos o es más, entramos en otra categoría y en una problemática bastante interesante. Pero eh, yo creo que aquí nos detenemos para ver si hay alguna pregunta o si hay alguna otra aportación. Sí, está perfecto, perfecto, porque esto nos da una idea. Ahora, cambio con esta nutrióloga, Mercedes Cabrera. Yo siempre ha sido divertido, eh, pues, verificar que en la consulta mucha gente vive la dieta como un castigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo voy a estar a dieta? Y yo digo, pues yo estoy a dieta. Yo les digo, pues yo estoy a dieta. ¿En serio, doctor? Yo estoy a dieta. Entonces, ¿qué es eso de la dieta? ¿Qué significa? ¿Realmente es un castigo o qué es eso de la dieta, Mercedes? Ok, doctor. Pues sí, efectivamente, todos estamos a dieta, porque dieta es toda la alimentación que llevamos en el día a día todas las personas. Eso es llevar una dieta, es la alimentación que hacemos desayuno, comida y cena, en el caso de ser necesario algunas colaciones. Pero la dieta se conoce como la alimentación que un ser humano lleva día con día. El estar a dieta, es decir, llevar una restricción calórica por algún motivo, pero eso es tener un plan alimenticio o un plan, pues sí, un plan de alimentación con cierta restricción por cierto motivo. Claro. Bueno, y también a ti mismo, esto realmente es un problema, esto de la mala alimentación, porque tal vez a veces nos damos golpes de pecho, nos estamos pues todo el tiempo culpando y pues haciéndonos sentir mal. ¿Realmente es tan frecuente esto de un problema de la alimentación en el mexicano? Porque podemos abusar del término y podemos preocuparnos en demasía, porque obviamente todo el mundo tenemos que estar a dieta, pues sí, pero yo digo dieta en cuanto a comer sano y preocuparme con mi familia de comer bien. Pero ya hablando del problema de salud, como un problema de salud, que hay diferentes padecimientos nutricionales, diríamos, ¿qué tan frecuentes son del 100% de la población mexicana que tengan realmente un problema nutricional? Me refiero de nutrición o de obesidad. ¿Qué tan frecuente es?
Desafortunadamente, el porcentaje es muy elevado. No, yo creo que sería entre un, pues, ¿qué será, doctor? Entre un 60 y alto, 70% de la población, 73% de la población, desafortunadamente en México, tiene una mala alimentación y estamos en cifras altas en personas con sobrepeso y obesidad y aunado al sobrepeso y a la obesidad, pues enfermedades que pueden venir con estos padecimientos. Ok. O sea, que quiere decir que en algún momento nuestra vida adulta, sobre todo la adulta, transcurre sin darnos cuenta como enfermos. Todo el tiempo estamos enfermos. ¿Es así? Porque yo me lo cuestionaría. Y yo en algún momento he platicado contigo de que yo siento que el verdadero problema de salud pues está en esos pequeñitos en situación sobre todo de pobreza o de problemas educativos muy graves, donde están francamente desnutridos, ¿no? Y luego el otro gran problema es el obeso, ¿sí? Claro, si metemos sobrepeso, pues ya metemos un montón de gente, ¿no? Entonces, yo siento que pues tendría que haber prioridades y yo mis prioridades serían estos extremos, pero porque la verdadera obesidad yo creo que afecta como al 30% de la población adulta, no tanto. Y la desnutrición quiero creer que no es tan alta, pero sí, no sé. Y ahora que estamos hablando de que la pobreza extrema está disminuyendo en nuestro país, gracias a estas políticas de protección, de subsidios, pues qué bueno, pero quiero creer que la desnutrición extrema está disminuyendo, ¿no? Si dejáramos eh, esta especie de provocación que yo hago, nada más de obeso y desnutridos como prioritarios, aún así sientes que debe ser grande el problema, ¿no? Desafortunadamente sí, y falta mucha educación en nutrición, en ambos extremos. De acuerdo, pues entonces quiere decir que se necesitan muchas nutriólogas en todo el país. Muy bien, Correcto. porque es un problema real del día a día. Bueno, el tema de hoy sigue siendo hemorragia uterina normal. Ya nos dio un poquito los parámetros el doctor Álvaro Peña de que la normalidad, pues es muy amplia, ¿no? O sea, es como yo cuando dice, oye, ¿qué es normal para hablar de estreñimiento? Yo les digo, bueno, es que lo normal es 1 a 3 evacuaciones por día. O sea, alguien, y si lo hacemos por semana, alguien puede tener 7 evacuaciones a la semana o tiene 21 evacuaciones a la semana. Y entonces yo tengo 14 a la semana, pues es normal. Tengo 12, es normal. Entonces, bueno, ya vimos que en términos de hemorragia uterina, pues lo normal en el ciclo reproductivo de la mujer, esta fase funcional de la mujer, es que menstrue cada mes, o siendo más precisos, cada 26 a 34 días, ¿no? Entonces, eh, yo te pediría de nuevo un poquito ahondar en el tema, Álvaro, de precisar, porque algunas mujeres sé que se confían y probablemente con el fin de evitar una consulta, viven con hemorragia uterina ya anormal y no la afrontan, no se dan cuenta hasta que llegan con nosotros por anemia. Entonces, ¿cuál sería un poquito ahondar más en el tema de esta definición, Álvaro? Y dirías que una de cada dos mujeres va a tener hemorragia uterina normal, o una de cada cinco, o depende un poquito de la edad de la que estemos hablando. ¿Cómo nos podrías ilustrar en este tema, Álvaro? Yo creo que lo más importante es volverles a decir que tener una regla de más de 7 días no es normal. Ahora, tomando en cuenta que una toalla nocturna o pañal, ahora tenemos muchos pañales para mujeres jóvenes, no necesariamente personas de la tercera edad, que utilizan para no tener accidentes. El hecho de utilizar por lo menos 3, 4 toallas de eso debe de abrirnos los ojos para empezar a tomar acción. Ahora, la peor combinación es muchas toallas
muchos días. Eso definitivamente nos va a llevar a un problema muy, muy importante. Ahora, se dice por ahí que en México se estiman los porcentajes significativos de ciertas mujeres que presentan, entre otras cosas, hemorragias uterinas anormales. No son exactas, pero realmente, hablando de las causas más comunes, son los fibromas o miomas, pólipos, endometriosis, ya lo aclararemos un poquito más adelante, pero aproximadamente 2 de cada 10, 3 de cada 10 mujeres que acuden a un consultorio ginecológico específicamente tienen una alteración de hemorragia uterina anormal. Es muchísimo. Y esto lo vamos a ver muy frecuentemente en dos grupos de edad. Entre la edad de 8 a 16 años, pudiéramos tener el primer pico, porque es un momento en el cual está madurando todo el eje hormonal, cómo van a funcionar, y hasta cierto punto es algo transicional que debemos de tratar, y muchas veces los pediatras no lo controlan y deben de enviarnos a nosotros el tratamiento. Niñas con anemias severas, cada vez las estamos viendo más frecuentes por miedo a llevarla a un ginecólogo. Ahora, ese pico de edad debe de ser controlado con algunas herramientas o medicamentos o vigilancia también. Pero el siguiente grupo de edad son los 30. En los 30, específicamente 30, es cuando empezamos a ver un pico muy frecuente ya de una hemorragia uterina normal. Y aquí estamos hablando que prácticamente el 30 al 35% de nuestras pacientes tienen una de estas alteraciones. En Estados Unidos, donde sí hay estadísticas por Medicare, un tipo de seguro que les dan a la población allá, se estima que prácticamente el 40% de las mujeres en algún punto de su vida padecerán algún tipo de alteración con el patrón de la menstruación, incluyendo un tema que a Mercedes es experta, que es el tipo de los cambios con el aumento de peso o con la disminución del peso derivado de estos cambios, ¿no? Las hormonas cambian al bajar mucho de peso o al subir mucho de peso, lo cual requiere mucha atención de un nutriólogo para poder llegar a un buen diagnóstico y sobre todo seguimiento. Vale. Entonces, tal vez parece de broma mi pregunta, pero ¿hay algo así como racismo en los úteros? O sea, ¿hay úteros que sean más sangrones que otros? ¿Tiene que ver con la Y raza o no hay influencia de la raza? buena pregunta. ¿Estas estadísticas son nórdicas o son del primer mundo, Europa y Estados Unidos? Se habla que las mujeres de raza negra tienden a generar más alteraciones menstruales, específicamente fibromas, miomas, todos son sinónimos, fibroides, leiomiomas, miomas, es lo mismo, pero sí, la tendencia que se dice es mientras más oscuro, más probabilidades de generar miomatosis o múltiples miomas. Mientras más caucásico, más blanco, menos es la posibilidad. Sin embargo, en México, al ser una alta población con mestizaje, esto no se replica igual que en el primer mundo, ¿no? Pero es muy evidente esto. Ok, ok. Pues está curioso porque, por ejemplo, en diabetes sí se habla de mayor predisposición por algunas razas, ¿no? Y Comparado con tal hispana. Entonces está curioso. Y en particular, dirás tú que en tu experiencia ya como ginecólogo de México, es más común en razas indígenas que no indígenas o no necesariamente. fíjense que he tenido de todo, no parejo. Y realmente los hospitales públicos es algo muy común. Hemos tenido de todas las razas. Yo creo, y le apuesto mucho al tema de la alimentación, el hecho de que esto, aunado a otros factores genéticos, como muchas de las enfermedades que tenemos, ¿no?
Al no tener una buena alimentación, no tener un buen parámetro de control, glucosa, factores de crecimiento, estas cosas, puede hacer que esos pequeños tumores benignos sean pues un poco más presentes. Ahora, un buen punto, doctor, hay en el Vox Populi se dice que si una mujer no tiene hijos, forzosamente tiene que generar miomas. Y esto es falso. Ah, ah. Esto es un gran punto porque hay muchas mujeres que han tenido 5, 6, 7, 8 hijos y también tienen otro hijo que se llama mioma. Entonces, eh, o mujeres que en su vida han tenido hijos Embarazo. y no tienen ni un mioma. Realmente se requieren de más estudios para saber algo que lo cause, si hay algún gen que lo dispare. Ahora que estamos con el tema de la genética, no hay nada claro, pero no, ese no es un factor de riesgo. Gracias. Pues vamos a hacer un cambio de 180 grados hacia el mundo de la nutrición. Mercedes, sobre esto, que nos expliques, por favor, esto del ayuno, porque pues mucha gente de manera intuitiva dice, anduve de tragón y yo, eh, ahora sí que de tragón y medio, y entonces ya me voy a caer en ayuno por 2 días. Hoy no me como nada. Y la gente lo hace de manera intuitiva o algunos de manera real. Y el ayuno, por ejemplo, es un tema hasta religioso. Me refiero en el Islam, hay el Ramadán famoso, que son ciertas recomendaciones ya, pues, religiosas de no comer desde que se pone el sol, desde que inicia el sol y da claridad, hasta que se oculta el sol, ¿no? Hasta la noche. Y la gente lo hace. O sea, no comen mientras que haya sol, ¿no? Ujú. Y la gente vive o sobrevive o le va bien, ¿no? Entonces, entonces explícanos qué es esto del ayuno como método para aplicarlo a la dieta del Ujú. ser humano y a quién se le ocurrió y con qué fundamento científico, ¿no? Ok, pues sí, el ayuno intermitente es un método para pérdida de peso que se está usando mucho actualmente, está haciendo muy famoso. Las redes sociales lo están haciendo algo como de moda. Sin embargo, muy bueno, y se han hecho investigaciones actualmente sobre qué beneficios hay del ayuno intermitente. Hay, como usted dice, personas que dicen, no, ya yo mejor no como 2 días y entonces porque me porté pésimo y entonces he comido demasiado y entonces necesito como sentirme diferente. Sí, como usted lo mencionó de manera intuitiva. Yo también lo he hecho de manera intuitiva y lo he hecho de manera racional, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente es una opción que se usa hoy en día hay diferentes tipos de ayuno y dependiendo de cada persona y de sus actividades del día a día y de qué tanto puede llevar una alimentación restrictiva. Hay personas que no pueden desayunar muy temprano y empiezan sus alimentos de manera, se me fue ahorita la palabra, ¿Ardía? pero ¿Ardía? Ajá. no, de manera espontánea. Hay personas que no pueden desayunar a las 8 de la mañana. Hay personas que no pueden empezar su día. Yo soy una de ellas. Yo no puedo no desayunar. Yo creo que el desayuno es lo más, no es sustancioso, pero sí yo no puedo no desayunar. Sin embargo, de un tiempo para acá, pues sí he podido no cenar. Y el ayuno se ha visto que tiene muchos beneficios en ciertas condiciones o patologías, por ejemplo, con la resistencia a la insulina, para ver temas de dislipidemia, ¿qué es esto? Triglicéridos elevados, colesterol elevado, es decir, hacer una pausa en tu organismo para que este organismo pueda bajar y pueda lo voy a decir de manera coloquial, pueda descansar porque antes, cuando yo estudié la carrera, nos decían 3 comidas principales, 2 colaciones y tienes que comer cada 3 horas y eso ya cambió. Entonces, hay pacientes que efectivamente deben de tener colaciones, que son estos pequeños refrigerios entre las comidas principales,
pero todo depende del paciente y de su estado de salud actual. No es lo mismo una persona una mujer que está embarazada, una mujer que está lactando, un paciente con resistencia a la insulina, un paciente con hígado graso, un paciente, bueno, esos pueden ir de la mano, la resistencia a la insulina con el hígado graso o con diabetes incluso, ¿no? También se ha visto que el ayuno intermitente, bueno, o el ayuno en general puede generar hipoglucemias, es decir, bajas de azúcar bajas de glucosa en los pacientes. Entonces, es conocer muy bien al paciente y saber cuál es su objetivo, qué puede, qué no puede hacer, a qué se puede apegar, a qué no se puede apegar. Pues esto para su principal, para que sea el efecto benéfico sobre el paciente. Ok, entonces, eh, en ese sentido del, las variantes de ayuno, dirías que suena lógico, intuitivo y pues a algunos les funciona. ¿Tú dirías que todos los pacientes que tienen necesidad de bajar de peso tienen que recurrir a un método de ayuno? Estos métodos de opciones de ayuno como enfoque nutricional es para todos. Yo creería que sí podría ser para todos, pero principalmente me enfocaría en pacientes con obesidad y en pacientes que llevan mucho tiempo tratando de cambiar su composición corporal y de hacer una reducción en el porcentaje de grasa. Ok, ok. Bueno, pues esto vamos a elaborar un poquito más. Y aprovechando una pregunta del público, Félix Leal dice, mi esposa le acaban de detectar miomas. Este método de Da Vinci es muy caro, eleva el costo de esta cirugía robótica. ¿Y qué tanto lo eleva, Álvaro? Porque no está disponible en todos sitios, ¿no? No, ahora hay muchos hospitales que tienen Da Vinci o Versius, O son, Perseus, ok. ya son dos plataformas, hay tres plataformas en México, es Da Vinci, Versius y Hugo. Eh, Son las tres plataformas que utilizamos ahora y pues bueno, si tomamos en cuenta que una cirugía laparoscópica en un hospital privado en promedio puede oscilar entre 120 y 150,000 pesos de hospital, eh, en una cirugía laparoscópica tal vez entre unos 80 y 130. Es muy poca la diferencia hoy en día usar el Da Vinci. Bueno, nadie está peleado con ahorrar el dinero, ¿no? Pero hay indicaciones específicas para utilizar el robot, sobre todo múltiples miomas, una cirugía altamente compleja es cuando hay que hacerlo, pero no es, vaya, todos podemos tomarnos un café muy caro, pero a veces no es necesario para estar despierto. Lo mismo es en la cirugía robótica. Hay que Ok. valorar bien el caso. Y siendo futuristas, y tú, el primero certificado en una formación en Boston para esta cirugía robótica ya en México, ¿dirías que en algún momento se posicionará tanto como se ha posicionado la cirugía laparoscópica sin robótica? ¿Se va a llegar a posicionar que ya todas las cirugías sean con apoyo de alguna plataforma de robot? Sí, yo creo que hay dos conceptos. Con el tiempo, con el advenimiento de la inteligencia artificial, eso va a ser forzosamente necesario. Pero lo más importante es que para lo que fue diseñada la cirugía robótica fue para la guerra. Eh, Cirujanos, y eso me tocó verlo en el 2012, cirujanos en Boston estaban operando soldados en Afganistán, evidentemente con una línea satelital militar, un internet satelital militar. Eso con el tiempo va a tener que aterrizarse en la vida diaria, pero creo que se suma la inteligencia artificial y eso va a dar una gran ventaja. Yo creo, una de las razones para yo entrenarme en eso fue pensar en que alguien de Puerto Vallarta podemos operarlo estando en Ciudad de México y hacer eficiente el tiempo y los recursos, ¿no? Eso va a tener que pasar sí o sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entrando en materia de las causas, que hace rato
tocaste un poquito, Álvaro. Recuerdo a todos los que están ingresando recientemente que estamos con el doctor Álvaro Peña, ginecobstetra. Este, eh, digamos, ya de las causas, alguien las ha dividido en estructurales Es y no estructurales, digamos, funcionales o fisiológicas. correcto. Digamos, antes de entrar exactamente a las estructurales y no funcionales, si nos pudieras explicar la diferencia entre una y otra y cuáles predominan en términos de porcentaje. ¿Son más frecuentes las Claro. estructurales que las funcionales? En fin, Em, las danos vamos algunos a ejemplos. las causas estructurales, hay una mnemotecnia muy buena que es PALMA o PALM en inglés. PALMA o PALM es la P de pólipos, la A de adenomiosis, ahorita explicamos bien cada uno de ellos, L de leiomiomas, miomas, y M de malignidad, que aquí en malignidad puede ser crecimiento de alguna zona, de un cáncer o un crecimiento no necesariamente malo, pero un crecimiento endometrio, etcétera. Las estructurales, la mnemotecnia es moneda en inglés. Coin, pero aquí le vamos a agregar una E. Coin. C de coagulopatías, que esto es muy importante en las personas que tienen problemas de cirrosis, o de ovario o alteraciones ováricas, E de endometrio, I de iatrogenia o N de no clasificados. Ahora, por mucho, les vamos a decir que un 70% lo tiene mucho la disfunción ovárica en las mujeres que tienen menos de 30 años. Todo va a ser una variación acorde al grupo de edad, pero si dijéramos en todas las mujeres, ¿cuál es el más común? Por mucho la disfunción ovárica. Después de esto vienen los pólipos. ¿Los pólipos qué son? Son pequeñas salientes de la parte interna del útero. Este es un ejemplo que fue espontáneo y que ha ayudado mucho. Vamos a tomar en cuenta el útero como una manzana. El corazón de la manzana le vamos a llamar endometrio. El endometrio es la regla, es esa parte de tejido que crece y llega un momento en el que ya no recibe las hormonas necesarias y cae. En ese momento se vuelve a aplanar, vuelve a crecer y ese es el ciclo endometrial o del útero. Cuando en ese tejido endometrial o en ese corazón de la manzana crece una saliente como un globo de agua, a eso le llamamos pólipos. Y hay pólipos en muchos lugares del cuerpo, pero específicamente aquí en el útero, esos pólipos, al estar golpeando las paredes, causan sangrados. Y son específicamente sangrados que se dan a la mitad o en cualquier momento del ciclo con disminución de su cantidad. Adenomiosis. La adenomiosis es la adentración de las glándulas en el tejido, en el músculo del útero. En vez de ser un músculo con unas fibras, tiende a ser un panal. Y ese panal en el momento se van llenando los huecos. Y cuando viene la regla, se exprime el útero y es cuando tenemos un exceso de sangrado. Eh, Hay que tratarlo. Los miomas, leiomiomas, fibroides, en inglés se les dice fibroids, o miomas aquí en México, son solamente tumores o masas benignas en su 99% en México. En el extranjero, en la raza caucásica, tiende a ser hasta en un 8 a 10% de sarcoma. Es muy raro en México, pero anecdótico prácticamente, pero llega a existir. La gran mayoría de esos miomas son benignos y solamente son bolas que dependiendo dónde se encuentren de la manzana, van a empezar a causar síntomas. De tal manera que los que se acerquen más al corazón de la manzana tienden a causar más sangrados y conforme se van alejando, tienden a causar menos molestias o sangrados.
de tal manera que hay una clasificación de la Federación Internacional de Ginecología, por sus siglas FIGO, que les va poniendo un número desde la parte central o interna del endometrio hasta, ya que este es un buen ejemplo, desde la parte central del endometrio, ese sería el cero, y Un poco conforme más arriba, un poco más arriba. A ver, aquí, bien, perfecto. desde la parte interna es el número cero y conforme va saliendo de la carnita o músculo hasta llegar a la parte externa, se les denomina número 7. Esa transición que se tiene es la que nos da prácticamente la clasificación de FIGO. Recuerden, mientras más al centro, más sangrados. Pero no todo, pues por eso que no todos los miomas se operan y es muy importante decir. No todos los miomas operan. Ok. Es decir, alguien que ha tenido miomas podría ser que con la menopausia dejen de sangrar y que puedan disminuir de tamaño. ¿Pueden disminuir de tamaño Y mioma? sí, porque se alimentan mucho de las hormonas. Entonces, es su nutrición principal, es lo que hace que crezcan, el estrógeno. En el momento en el que llega la menopausia, depende mucho de la localización y también del tamaño. Pero ahora sí que en un 30-40% de las mujeres llegan a la menopausia y dejan de dar lata esos miomas. Así que depende mucho el estadio donde estén. Ok. Margarita Pulido dice, gracias por la plática. Mi mamá ya no quiere ir al ginecólogo. ¿Hasta qué año debe ir a control ginecológico anual? Mi mamá Bueno, tiene 78 años. Bueno, justamente ayer platicábamos en el Instituto Nacional de Perinatología. Voy a hablar de una mujer de 65 años, prácticamente estamos hablando de una mujer con muchas oportunidades. Cuando hace 10, 20 años hablábamos de una mujer de la tercera edad donde ya no tenía que hacerse ningún estudio. Ahora las tasas de cáncer se han aumentado a partir de los 65 años. La misma norma oficial mexicana de detección y tratamiento del cáncer sugiere que se aumente de 60 a 65 años al menos la vigilancia rutinaria de las mujeres y con ello el cáncer de mama, cáncer de endometrio, todas estas pruebas de tamizaje es muy recomendable hacerlas y quitar ese estigma de ya no me va a dar, porque sí tenemos mujeres de 70, 80 años que dejan de ir al ginecólogo y es como si una mujer de 20, 30 años dijera, ya no voy a ir, ya no me va a pasar. Así que vale la pena. Los periodos se alargan, eso sí. Eh, en el primer mundo se alargan cada 6 años. Sin embargo, el advenimiento de las pruebas genéticas ha ayudado mucho a disminuir el momento catastrófico. Aquí en México lo más importante es hacer tamizaje, exploración, pero sobre todo diagnóstico oportuno. No deje de llevar a su mami al ginecólogo, sobre todo para que puedan retomar un buen capítulo y no y vaya, no tener noticias inesperadas. O sea que no solo por el tema, digamos, del útero o el ovario, sino por el tema mamario también, Totalmente, el tema de mama, es ¿no? correcto. Ok. Bueno, fíjense que dado que el grupo de pacientes que están acá son más digestivos y problemas hepáticos de los que están el día de hoy con nosotros, y que bueno, yo veo una buena parte de pacientes de gastroenterología, en el caso del cáncer de colon siempre se ha dicho que generalmente afecta más entre los 50 y los 60 años. Pero hay un grupo que se ha extendido igual y ahora se habla de un pico máximo hasta los 70. O sea, y hay gente que dice, bueno, si ya no te dio y ya tienes más de 70, ya puedes bajar la guardia y no hacerte una colonoscopía pues en tu vida. Y si no hay y si hay pólipos, te lo tienes que repetir cada 2 años, por lo menos, pero si no hay pólipos, lo puedes hacer cada 5 años. Entonces, es un poquito recomendación general. Entonces, en el caso de Margarita, Pulido, 76 años la mamá, ¿qué hace? ¿Qué le decimos a Margarita? Que la siga llevando su mamá. Tiene que seguirla llevando. Y aquí vamos a incluir a Mercedes, porque muchas veces esas personas dejan de cuidar el tema alimenticio. Y sabemos mucho que la obesidad es uno de los causantes para muchos cánceres. Deben de acudir al nutriólogo, porque a veces tienen
no soy el experto en temas de desnutrición y el hecho de estar gordito y bonito no significa que estén bien alimentados. Y eso nos lleva a otros factores, de cánceres, en el mismo colon, doctor. Eh, Claro. pero exceso de grasa para nosotros es exceso de estrógeno. Y esos son los factores. Cáncer de mama se va hasta 40 veces más la posibilidad de tener cáncer de mama solamente con obesidad. Pero tienen que seguir yendo al nutriólogo. Vaya, lo difícil es cuidarse bien, Sin duda. ¿no? Hay un Entonces, reto mayor. Bueno, aprovechemos a Mercedes. Les recuerdo que en nuestro conversatorio también está la nutrióloga Mercedes Cabrera. Entonces, todo el mundo dice cáncer y tabaquismo, pero dicen, como yo no fumo, pues yo no tengo problema de cáncer. Pero a ver, obesidad y cáncer. ¿Qué tipo de cáncer se puede ver con mayor frecuencia en pacientes con obesidad? yo creo que hasta cáncer de mama es uno Cáncer de de los mama, más sin fuertes. duda. Cáncer de mama. Bueno, yo te adelanto, pero digo, cáncer de hígado Ah, también es más frecuente que hay en cuestiones de obesidad y de páncreas. Pero sí, hay muchos de vejiga, en fin. Mercedes, probablemente mucho depende del tipo de pacientes que veas, pero estás viendo actualmente como nutrióloga a pacientes con problemas de cáncer, como algo casi tú no lo ves. No, no, Tú en realmente tu no. caso no. Ok. Sí, En lo que mi pasa es caso que no, también, pero sí hay nutriólogos, oncólogos, sí, nutriólogos oncólogos, sin duda. claro. Bueno, hace ratito mencionaste esto del ayuno y yo con mis pacientes y con la familia misma rescato mucho el tema de que puede uno bajar de peso comiendo con el desayuno, la comida y la cena, que es como la educación tradicional en nuestros pacientes, ¿no? Y sobre todo en el concepto de que a nuestros hijos, los pequeñitos, deben acostumbrarse pues a que se vayan a la escuela desayunados, ¿no? Sí, Que se vayan desayunados, porque es un alimento importante y no empezar el día, pues, con ayuno, ¿no? Algunos, desgraciadamente, con estas cuestiones de pobreza que vivimos en países como el nuestro, entonces sí tienen que desayunar con un desayuno escolar, mm, llegando a la escuela, y aprovecharlo, por así decirlo, ¿no? Pero dirías que no es una paradoja que por un lado digamos, oigan, vamos a darle una dieta de ayuno intermitente y no desayunen, y por otro lado les decimos, oye, es que salir desayunado de tu casa es importante. claro, Es muy curioso. Y luego, por eso hace rato decíamos que si en todo le debemos usar el ayuno o no. ¿No? Entonces, a ver, ¿nos podrías elaborar un poco en este tema, Mercedes? claro que sí, doctor. Efectivamente, lo que dijo ahorita en los pequeñitos, desafortunadamente la obesidad infantil también tiene pues un porcentaje elevado en nuestro país, ¿no? Entonces, digo, el ayuno intermitente, como lo decía yo hace rato, depende el paciente, ¿no? Yo soy mamá de dos y no hay forma de que salgan de mi casa a la escuela sin desayunar. ¿No? Sin embargo, tengo pacientes, como lo mencionaba hace rato, que me decían, o sea, en niños yo no recomendaría el ayuno intermitente, para nada. O sea, mayores de 18 años. Em, Esto también depende del estilo bueno, de las actividades de una persona. Hay quien en la mañana no puede desayunar por tiempo, porque se va en el transporte, porque entonces si esa persona está tranquila y no tiene hambre y no, o sea, puede estar en un ayuno prolongado en la mañana. Hay dos terminologías, que es el ayuno al ayuno intermitente con el tiempo restringido de ingesta. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Como les mencionaba hace rato, yo en la mañana no puedo estar en ayuno. Sin embargo, ahorita sí. Yo ahorita comí a las 3 de la tarde y ya, o sea, me siento bien, no tengo hambre, no, ¿no? Entonces, depende cada persona,
su estilo de vida. Hay quien tiene cenas de negocios, desayunos de negocios. Entonces, pues por eso la importancia de personalizar la consulta, que no sea, yo estoy haciendo esto, hazlo, la comadre, el amigo, el socio me dijo que hiciera esto y que esto me ayudó. Ok, sí, te puede ayudar, pero entonces ven conmigo y vemos, ¿quieres hacer ayuno? Ok, vamos a ver cuál es el adecuado para ti. ¿No? Hay personas que en la tarde noche personas, por ejemplo, he tenido como pacientes enfermeras, he tenido como pacientes personas que manejan trailers en carretera. Entonces, esas personas, aunque parezca extraño, pueden pasar horas sin alimento, ¿no? Y aunque estén haciendo ayuno, como decía Álvaro hace rato, no por eso están sanos. Entonces, yo siempre se los digo a mis pacientes, es muy importante y se los digo a todo el público que puedo, es importante echar un clavado personalizado a cada paciente y no hacer un machote de planes de alimentación, no dar por hecho que usted, doctor, o Hortensia, o el doctor Peña, o yo podemos llevar lo mismo. Tenemos diferentes actividades en el día, tenemos que estar más activos a unas horas que otras, entonces el ayuno no es para todos. También ver los objetivos de cada paciente, qué han ya tratado, qué no han tratado. Entonces, es por eso, y voy a hacer mucho énfasis otra vez en la importancia de personalizar cada situación. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería el promedio de, de reducción de kilos que puede ofrecer un plan de alimentación basado solo en modificaciones de la dieta? Sobre todo en este mundo que vivimos donde hay pues cirugía bariátrica, cirugía de obesidad, que puede, pues algunos están felices porque pues pueden bajar 10 kilos, pero algunos han bajado 30 kilos con cirugía de obesidad, sobre todo los que tienen obesidad extrema, ¿no? Estas personas ya estamos hablando de 120, 130 o más kilos de peso, ¿no? O con la llegada de los nuevos fármacos antiobesidad, que están ahora un poco haciendo pues gran difusión por sus beneficios, de esta categoría de fármacos se llaman inhibidores de GLP-1, donde pueden ofrecer bajar 10 kilos o algunos 15 kilos en un año, ¿no? Realmente, realmente en esta era, Mercedes, ¿qué tanto puede ofrecer en reducción de kilos de peso, en reducción de kilos de grasa, quiero pensar, de grasa, los métodos que ofrece un nutriólogo clínico en pacientes bien portados? Porque sabemos que hay pacientes no tan bien portados. En pacientes bien portados, ¿qué tanto se puede lograr bajar de peso? Ok, aquí no solo involucra el tema de qué tan bien portados, porque pueden estar muy bien portados y sin embargo no obtener los resultados deseados, aún haciendo el plan de alimentación al 100%, ¿no? Entonces, también depende de cada cuerpo y de cada metabolismo, ¿no? Pero en promedio, bueno, yo veo a mis pacientes de pérdida de grasa aproximadamente cada 3 semanas. Y lo ideal en mujeres es perder de medio kilo a 1 kilo en estas 3 semanas de grasa. Hay quien baja más, ¿no? Y en hombres igual, de 1,5 kilos a 2 kilos en este lapso de 3 semanas. O sea, por supuesto, tomando en cuenta el ejercicio, que no solamente debe de ser cardiovascular. Hay quien dice, no, es que yo corro y sudo y sudo grasa. No, 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 la grasa no se suda. O sea, estaría increíble eso, pero no pasa eso, ¿ok? Claro. Entonces, claro que influye qué estás comiendo, qué cantidades, porque la gente no cree, con muchos pacientes he tenido el ejercicio de hacer una reducción en las porciones y tenemos éxito. Entonces, el plan de alimentación, las porciones, el ejercicio, y pues sí, las variantes pues, qué está viviendo en ese momento el paciente también es importante. No puede ser como un libro de va a bajar
Y sí me lo preguntan en consulta. Si me porto bien para la próxima consulta, ¿cuántos kilos voy a haber bajado? No, pues no soy adivina, me encantaría. O también me dicen, ¿qué puedo hacer para bajar el brazo? ¿O qué puedo hacer para bajar la cadera? No, pues bajamos parejo. Ojalá hubiera un plan de alimentación enfocado a brazo, a espalda, a cadera, en el caso de las mujeres, que es donde más depositamos grasas, ¿no? Digo grasa. Entonces, también depende el tipo de alimentación. Si hacemos una alimentación normal, es decir, no restrictiva, sino nada más mejorar los hábitos con los que viene el paciente, o una dieta, por ejemplo, que también ahora está muy de moda, ya lleva varios años la dieta cetogénica siendo muy sonada. Y ahora la dieta cetogénica, pero el ayuno intermitente y el ayuno hacerlo, como lo mencionaba hace rato, en la mañana o en la noche. O hay incluso ayunos que mezclan días, que un día completo se ayuna, hay quien puede, hay quien no. Y entonces estas variantes de ayuno y ahora también, como lo dice con los fármacos que actúan, bueno, sobre GLP y GLP-1, bueno, em, que ayudan y yo veo estos fármacos como una ayuda a, como un empujón también a personas que ya han tratado muchos medios y muchos métodos y mucho esfuerzo y también el tema anímico. Este, pues eso es como una suma de todo para poder lograr esto. De acuerdo, pues vean que siempre hay, ese es un gran reto. Al rato le pedía a Mercedes que platiquemos de este estudio que comentamos hace tiempo, donde a un grupo de mujeres españolas con obesidad se les propuso 5 opciones de dietas, Correcto. incluyendo dieta cetogénica, dieta de ayuno en días alternos, dieta intermitente temprana y tardía, que son las que explicabas, y finalmente dieta mediterránea, ¿no? Y que hoy te lo dejamos en expectación, en expectativa. ¿Cómo les fue? Porque fue un ensayo clínico aleatorizado y estuvo con resultados muy interesantes de reducción de peso en un periodo de 3 meses, ¿no? Donde obviamente estaba protocolizado y donde las personas que participaron pues tenían esta voluntad de bajar de peso y que nos pudieras platicar un poquito de qué tantos kilos lograron bajar de peso con pura dieta, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de fármacos, ¿no? Que están ahora de moda, ¿no? Bueno, voy de nuevo con el doctor Álvaro Peña y hace rato hablamos de que si el útero y su sangrado no, si había un racismo. Ahora, pues nos explicaste que probablemente la población negra, sobre todo en los Estados Unidos, sí parece haber una mayor probabilidad sobre todo de miomas y por lo tanto mayor sangrado. Pero, ¿qué hay de la cirrosis? El tener cirrosis hepática podría aumentar la probabilidad de tener enfermedades del útero o está relacionado con alguna de las alteraciones de la coagulación que tiene que ver con la cirrosis. Hasta donde tengo conocimiento es mucho por el tema de las alteraciones de la coagulación. Incluso muchos de los medicamentos que utilizamos debemos de tener mucho cuidado por su metabolismo y su función, derivados de una alteración hepática. Eh, Ácido tranexámico es uno de los productos que más utilizamos no hormonales para tratar de controlar los sangrados, y muchos de estos debemos de tener un poco de cuidados cuando tenemos una paciente en cirrosis. Otro de los productos que utilizamos para detener los sangrados por los efectos que tiene directamente en el corazón de la manzana, en el endometrio, es el estrógeno y la progesterona. Es muy importante entender que especialmente el estrógeno necesita de un metabolismo importante en el hígado y de ahí derivan muchas de las posibilidades de usarlo o no. Incluso cuando tenemos sangrados y por alguna razón no podemos operarlos, no se quieren operar
Hay dispositivos intrauterinos que liberan derivados de progesterona que nos ayudan a que el corazón de la manzana, que tiene un pasto, un pastito, no crezca mucho, lo hace cortito y eso hace que no sangren de manera alargada o abundante. Solamente hay un producto en México que se llama Mirena. Mirena, ese dispositivo, libera diario una cantidad de levonorgestrel, esa progesterona, nos ayuda. Pero sí, el tema de la coagulación y el metabolismo de estos productos es esencial por las patologías o enfermedades del hígado. Marisa Fernández dice, gracias. Me encontraron un mioma de 4 centímetros porque tengo sangrado abundante. 8 días. Ok. Eh, Tengo 48 años. ¿Me debo operar o me espero? Siempre hay que utilizar métodos médicos. Hay productos que disminuyen un 20% el tamaño del mioma, no los desaparece. Eh, Estos productos, se llama Esmia, el medicamento. Si usted tiene una enfermedad hepática, no es candidata a tomarlo, sobre todo porque hay dos avisos de personas en Europa que tenían una enfermedad hepática y fue eh, contraproducente con los estudios que tuvieron, pero si no es controlable con el sangrado, con derivado de una progesterona o algo, opérese. Si usted tiene más de 8 días y ya le dieron tratamiento, esa es la mejor indicación para que se tenga que operar. Pero si se controla con el medicamento y aparte el medicamento le da beneficios adicionales como una piel tersa, disminución de los sangrados, buena lubricación vaginal, valore mucho. Es por eso que no todos los miomas se deben de operar, pero intente muchos de estos de tratamientos porque en promedio una mujer en Ciudad de México, y lo dejo muy claro, en Ciudad de México llega a la menopausia entre los 48 y 52 años. Ok. Tal vez no sea un tema muy específico como el de ahora que estamos viendo, pero Ana Barragán dice que, Vadillo, perdona, Vadillo, dice que ella ya tuvo su menopausia, tiene 62 años, pero que tiene muchas infecciones urinarias. ¿Qué puede ser el origen, no? Eh, Hay un síndrome genitourinario, puede ser por resequedad de la zona íntima. Es muy importante que sea revisada porque la uretra y la vagina son vecinos y muchas veces la resequedad vaginal es el causante de esas infecciones eh, constantes. Así que sí, le urge una revisión para ver cuál es su estatus. Podría ser muy sencillo resolver eso. Perfecto. Yo creo que, y voy a dejar como tema último de la charla de hoy, que nos hables un poquito del problema de la M, de la palma que dijo hace ratito, pero en inglés palm tiene 4 letras, ¿no? La P que decíamos de pólipos, la A, la L y la M, que es la M de malignidad, que es lo que debe preocupar sobre todo a las mujeres como causa de sangrado y qué tan frecuente es. Pero antes de responder, vuelvo con Mercedes, porque se puso bueno el chisme de esto de qué tanto logran bajar de peso las personas me refiero a los buenos escenarios, ¿no? Y aquí estamos en un protocolo, ¿no? Lo que está como con evidencia científica publicada, así para que nos impresiones un poquito, Mercedes. ¿Qué tanto logra bajar de peso la gente en 3 meses? Los de protocolo bien portados. Claro, los de este protocolo que revisamos, bueno, con una dieta cetogénica, que es una dieta que hay una reducción importante de los carbohidratos o hidratos de carbono, hubo una reducción promedio en estos 3 meses en este grupo de mujeres de aproximadamente 12 kilos en 3 meses, utilizando una dieta con ayuno modificado por días, que era lo que les decía, hay días en los que se ayunan un día completo y los demás días se ayunan cierta cantidad de horas,
hubo una reducción promedio de igual manera de 11,8 kilos, 12, entre 11 y 12 kilos en estos 3 meses. Con el ayuno temprano o tardío, que era lo que hablábamos hace rato, hubo una reducción promedio entre 9 y 10 kilos. Perdón, nada más para aplicar, creo que el ayuno temprano es que la gente puede alimentarse, tomar alimentos entre 8 y 3 de la tarde, el temprano, y el tardío creo que puede tomar alimentos entre de las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Correcto, Pero después nada, ¿no? ¿Es correcto? correcto. Sí. Ni Ok. antes. Ni antes. En realidad, si lo pensamos, generalmente hacemos un ayuno de 12 horas, normalmente, sin meternos a este tema de ayuno intermitente en la alimentación. Normalmente hacemos un ayuno de 12 horas, que es, por ejemplo, de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Ahora, estas bueno, este nuevo boom del ayuno pueden ser, se recomienda de 12 a 16 horas de ayuno. Qué Entonces, barbaridad. ¿mandé? Bueno, qué barbaridad, lo digo así. Pero bueno, y vas bien. Entonces ya dijiste que con la cetogénica fue como alrededor de 12, con, 12 con la del ayuno en de días día. alternos, era con casi 11,5. Y luego, El ayuno early, que es el de la mañana, o el tardío, entre 9 y 10 kilos, y con una dieta mediterránea, que es una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas, hortalizas, proteína magra. ¿Qué quiere decir proteína magra? Proteína sin grasa. En una dieta, bueno, no dieta, ya dijimos que dieta, no, bueno, en un tipo de dieta mediterránea, un promedio de 8 kilos en estos 3 meses, fue lo que se vio en ese estudio hecho en Europa. muy bien. Bueno, yo nada mal. ¿Tú qué opinas, Hortensia? Que te digan, vas a bajar 8 kilos o 12 kilos gracias a la intervención de un nutriólogo sin necesidad de operarte y sin necesidad de tomar fármacos. ¿Qué opinas, Hortensia? Nada más el micrófono, tu micrófono, enciéndelo. Ajá. No, pues para mí es difícil porque ¿Cómo que difícil? Me has dicho maravilloso, si puedes bajar, qué maravilloso, No, no, ¿no? no, no, pero tiene no, razón, para mí Adelante, es Hortensia. difícil No, ya te porque voy a borrar de la lista de promotores no, de la nutrición. ese tipo de dietas no funciona en mí porque yo en la mañana sí Ah, tengo necesidad de comer algo y muy temprano. Lo que sí, ese desayuno que hago, que implica, pues, aunque no soy bebé, pero tomo leche con un cafecito allí ajá, y fruta y ok. alguna galletita. Ya, Es- pero ese, tal vez no ese te es todo un explicamos bien. desayuno. De esas 5 dietas, de esas 5, en varias de ellas siempre desayunas. Solo en la del ayuno tardío No. no desayunas, pero en las demás sí desayunas, ¿no? En la dieta mediterránea siempre desayunas, comes y cenas, ¿eh? Y ¿Sí? perdón, Me algo muy. refería que, qué opinas del poder bajar entre 8 y 12 kilos gracias a dietas propuestas por nutriólogas? No, no puedo yo seguir ese régimen porque mi almuerzo fuerte viene siendo a la 1 Ok, y a media tarde mi otra comida fuerte y es lo que bueno, me mantiene. ok. Pero no, A ver, doctor gracias. Álvaro Peña, ¿tú qué opinas de poder bajar entre 8 y 12 kilos gracias a la intervención de nutriólogas? Yo creo que es lo más importante, pero hacerles caso es lo más difícil. Entender una dieta, de repente, eh, el hecho de que nos expliquen, Mercedes lo hace muy bien, que nos expliquen por qué debo de cambiar y que voy a tener hambre, eso tiene mucho resultado en el futuro. Eh, de estar comiendo 3 pasteles diario y de repente que me lo cambien por un sándwich bien equilibrado, me va a dar hambre. Pero el hecho de que nos expliquen que eso va a pasar y cómo voy a ver los cambios, es posible. Hay que comer bien,
Es lo más difícil, pero hay que pagar una cuota, ¿no? Después de todo. Bueno, creo que hay un grupo que son los que son mejores candidatos a bajar de peso. ¿Quiénes son los mejores candidatos a bajar de peso, Mercedes? Me refiero a qué perfil de hábitos de alimentación, Los obedientes. una vez que los corriges, ¿quiénes son los que tienen mejor pronóstico a la hora que tú dices, no, este lo voy a bajar, lo voy a impresionar? ¿Qué tipo de personajes son los que son mejores candidatos a bajar de peso? Los comprometidos. Ok, No, bueno, no, sí, yo entiendo su pregunta. Los pacientes comprometidos, los pacientes, claro que es más fácil aquellos pacientes que hay a mayor kilos de grasa que hay que perder, ¿no? Un paciente que tiene que perder 20, 25 o 10 incluso, va a haber un avance más rápido. em, y lo que decía yo hace rato, depende de muchas variables, ¿no? Pero sí, las personas con mayor grasa corporal a perder y pues sí, el estar comprometidos y el querer hacer cambios pueden ser desde cambios en hábitos muy leves, que cualquiera diría, ay, con eso ya, sí, con eso ya, ¿no? O pacientes que sí hay que hacer cambios fuertes, ¿no? Pero hay resultados. Y es lo que decía yo hace rato, es ir viendo el perfil de cada paciente y los objetivos que quiere cumplir. ok, yo le agregué un poco de mi consulta del día a día, que hay un grupo de pacientes que claramente confiesan que son abusivos en ciertas bebidas y comidas, y entonces hay pacientes que confiesan que beben refrescos, pero no beben uno o chiquito o mediano, no, se echan 2 litros. Y el otro es que están muy postreros. Hay gente que dice, no, yo postrero y galletero. Entonces, bueno, ese grupo de personas que claramente tienen un exceso de calorías y aceptan seguir una dieta, esos son, les va a ir muy bien, muy, muy bien. Como ocurre, yo les digo a mis pacientes del hígado, si tu problema es de alcoholismo y dejas de beber alcohol, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien porque estamos quitando el factor activador principal, ¿no? Bueno, pues en la última ronda de preguntas, estamos ya por terminar nuestro conversatorio de esta noche. Le preguntaba al doctor Álvaro Peña sobre la M de malignidad, ¿qué tan frecuente está siendo este problema actualmente en México? Debemos preocuparnos, debe haber recomendaciones adicionales a nuestros pacientes, a la población, de cuidarnos. ¿Qué hay del problema de malignidad relacionada pues Bueno, sobre todo como causa de hemorragia uterina, ¿no? claro, es una entidad o un grupo poco frecuente. Sin embargo, dentro de estos casos de poca frecuencia están la inflamación del endometrio en forma crónica o la endometritis crónica. Esto cada vez lo estamos viendo. En México no lo estamos diagnosticando. El tipo de medicina que tenemos pública, privada, y la falta de investigadores hace que esto no sea tan común. Eh, Hay causas, de verdad esto es anecdótico, malformaciones de la unión de las arterias y las venas, entra dentro de este caso, también crecimiento o deformación del músculo del útero, alteraciones en las cicatrices de las cesáreas o alteraciones en cirugías del útero de reconstrucción previa, entran en este grupo. Es muy raro, la verdad es que es rarísimo. ¿Qué otra puede ser aquí? Eh, pues que yo me acuerde, son las principales. Cicatrices de útero pueden ser eso. Cicatrices de cesárea que no cierran bien, histeroceles se llaman. Esa es una gran causa y es muy común en México, pero poco frecuente, doctor. Estamos hablando del 2-3%, si acaso, a nivel mundial. Y yo creo que Asia debe de tener, la India, la mayor incidencia de estos casos. Gracias, Álvaro.
Bueno, pues ya la última ronda es para Mercedes, tal vez, y para Álvaro preguntarles un mensaje final desde la cancha de la nutrióloga, desde la cancha del ginecólogo. ¿Qué podemos recomendar a los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, eh, crónicas, que saben que van a vivir pues muchos años con su problema de cirrosis o de hepatitis crónica? ¿Qué recomendaciones haríamos desde el punto de vista de la cancha de la nutrióloga y qué recomendaciones desde la cancha del ginecólogo? Bueno, desde la cancha de vista de la nutrición, les recomiendo acudir a un nutriólogo para poder hacer un plan de alimentación acorde a sus necesidades, a su peso, a su estatura, a su edad, a sus hábitos, a sus actividades. Ay, perdón. Ay, se me fue el estornudo, perdón. Em, y hacer una revisión de lo que ustedes están llevando a cabo, lo que están llevando como dieta diaria, ¿no? Cómo es su alimentación? Revisarla y orientar, ¿no? Decir esto está bien, esto está mal, porque como lo dije hace rato, la educación en nutrición, falta mucha educación en nutrición y pues no es culpa de nadie, ¿no? Yo en el consultorio me encanta educar en materia de nutrición a los pacientes porque es para toda la vida. Tengo pacientes ya de muchos años que me dicen, Mercedes, me enseñaste a leer etiquetas, me enseñaste a preferir esto y esto. Entonces, pues hacer esta revisión minuciosa de cómo es su alimentación y dar una orientación para, pues para lo que cada persona necesita, ¿no? En recomendaciones generales, mm, las cantidades, las porciones de los alimentos. No porque sea fruta, es, ay, me voy a comer, me pasó en el servicio social en la carrera, que me dijeran, no, doctora, yo me desayuno dos, tres melones. No, 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 tampoco, tampoco. O sea, el exceso de fruta tampoco es bueno. Entonces, por eso es llevar una alimentación balanceada con todos los grupos de alimentos y revisar, em, revisar qué qué está haciendo ese paciente día con día para poder hacer las adecuaciones necesarias y que sea un plan, como usted lo dice, doctor, a largo plazo. No ver una alimentación, depende de cada paciente, repito, pero poder llevar un estilo de vida saludable para siempre, no solo voy a estar 2 meses, como dicen, a dieta y enojada y cuando acabe me voy a comer. No, 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 es adoptar un estilo de vida saludable para siempre, para que el día que yo, como decía, esta parte de las galletas, bueno, no es lo mismo comerte una galleta que comerte un paquete de galletas todos los días. Claro, Entonces, es eso, es saber elegir. Mi mensaje sería saber elegir qué, cuándo y cuánto. maravilloso, maravilloso. Y Álvaro, ¿qué recomendación desde la cancha del ginecólogo hacia los pacientes que viven con enfermedad hepática crónica? Bueno, el qué, cuánto y cómo me parece algo que debemos de tomar en cuenta. Deben de acudir a un profesional para que nos ayude a traducir muchas veces lo que dicen las redes sociales. Chatbot y estas cosas también, inteligencia artificial, son geniales, pero algún mensaje que siempre les mando a mis pacientes es, ¿deberíamos los doctores de construir edificios como los pacientes se hacen diagnósticos? Sería fenomenal, pero considero que necesitamos asesoría para que nuestra mente no viaje y aterricemos. Todos ustedes que nos están viendo eh, están muy bien cuidados, pero están bien cuidados porque sé que el doctor Po los aterriza y les hace saber cuáles son las verdades y las mentiras de lo que hay en las redes. Mi comentario final se enfoca mucho a eso. ¿Qué, cómo y cuándo? Hagan las cosas correctas. En mi tema, conozcan bien sus sangrados, definan si es normal o anormal, pero sobre todo, acudan para saber si se tiene que hacer algo o no. Con eso, qué, cómo y cuándo vamos a poder aterrizar muchos de los conceptos. Muchas gracias, doctor Po, Hortensia, Frida
Mercedes, gracias a todos ustedes por invitarnos. Al contrario, gracias. Y yo Contrario. quisiera también agradecer a varios de los que nos están viendo que mandan sus saludos, a Luisa, a Anchapaxi, a Elsa Vázquez, a Lisa Moreira, a Margarito Sánchez, a Silvia y Esperanza García Reyes, a Sandy Peña, a Ger, Flor, a Anela Ramírez de Noriega, a Julia Reina, a Dora Carranza, a Fer Mijares, a Karen Valdivia, a Flor Quispe, a Norelia Vadillo, a Gloria Canó, a Irene Mijares, a Manuel Bermúdez, a Angie Lee, a Salomé Aguilar, a Marce Barria, a Pilar Martínez, a tantos, perdón que no, a Rosy Medina, a Ángel Blanco, a Diana Galear, a muchos que nos ven y que sé que nos mandan mensaje. Pues recuerden que se vale leer, se vale informarse, pero siempre en las dudas finales al tomar sus decisiones, recuerden apoyarse con un profesional de la salud. Gracias de nuevo Gracias a usted, doctor. y les devuelvo el micrófono a Hortensia para que nos dé pues el mensaje final. Gracias, doctor Po. Pues bueno, hemos aprendido aquí en familia con la nutrióloga Mercedes Cabrera, pues a comer sano y sobre todo poner mucha atención en las porciones y de esa manera pues vamos a estar sanos. Y bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Álvaro Peña Jiménez por tan excelente plática, a la nutrióloga Mercedes Cabrera, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando esta plática les sea útil para cuidar su salud. También, por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión, que es el miércoles 8 de octubre de 2025, con un tema también muy interesante de, se se trata del tema de paciente informado, saber o no saber. Como ven, no se lo pueden perder. Y pues con esto terminamos nuestra sesión. Muchas gracias, doctor Peña, Mercedes, Gracias, doctor Po, Hortensia. muchas Mucho gracias. gusto, como siempre. Abrazo enorme. Chao. Gracias.